Cool FM 106.9. Atención amantes del espectáculo. Prepárense para la dosis exacta de entretenimiento que solo nosotros sabemos darles. Aquí arranca un nuevo bloque de 3x3, noticias, chismes, anécdotas, éxitos y fracasos de tus artistas favoritos. Todo reunido en un solo lugar. Cada semana te traemos lo mejor y lo peor del mundo del espectáculo. Porque aquí no hay filtros, hay salseo real. Triunfos que celebramos, secretos que nadie se atreve a contar. Nosotros los soltamos todos. Esto es 3x3, el podcast de la semana. Arrancamos con el salseo que te encanta. Solo aquí, en 3x3. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta exploración en profundidad. Hoy vamos a meternos de lleno en la figura de Alejandra Bogue. Muchos la conocen por los medios, claro, pero su historia personal tiene una riqueza y una complejidad fascinantes. Sí, nos basamos en entrevistas recientes con ella y la idea es esa, ¿no? Ir más allá del personaje público para intentar entender a la persona. Sus luchas, sus éxitos, también sus fracasos y el papel clave de su gente, su familia, sus amigos. Exacto. Y es interesante porque hablamos de alguien que fue pionera, un referente para mucha gente, aunque ella misma, cuestiona un poco esa idea de representación, ¿sabes? Sí, lo de representar a todo un colectivo, ¿verdad? Eso es. Lo bueno de estas fuentes es que nos permiten ver cómo se construye una vida, auténtica, ¿no? Con una resiliencia tremenda y una búsqueda de identidad que, ojo, no se detiene. Pues empecemos por ahí, por el principio, por cómo se veía ella de niña. Ha contado que desde muy pequeña sabía quién era, que lo tenía clarísimo. Ajá. Incluso cuando la metieron en un colegio solo de chicos donde, obviamente no encajaba. Pero el momento clave, el punto de inflexión, parece que fue Acapulco. Sí, Acapulco fue fundamental. Ahí no solo define su identidad de género, sino que decide ser artista, ser ella misma, no una imitadora. Pero claro, fácil no fue, ¿eh? ¿Qué va? Se enfrentó a la represión policial, a la transfobia, y tuvo que apañársela sola. Imagínate. Cuenta que la policía llegaba a parar los taxis solo para bajarla. Una cosa... ¡Qué fuerte! Tremendo. Esa hostilidad constante en Acapulco y ese momento límite en el que pensó o la calle o mi familia. Yo creo que ahí se empezó a forjar ese carácter tan resistente que tiene. Claro, es que es impresionante si pones eso al lado de sus éxitos posteriores, ¿no? Te elegí del teatro, el cine. Llegó a ser la primera mujer trans en México con un programa de comedia ella sola. Un contraste brutal con esos inicios. Y fíjate que incluso con ese reconocimiento, la vida le siguió dando palos. Cuenta que pasó por una depresión muy gorda después de perder un proyecto de televisión que era importante para ella. Sí, eso fue duro. Llegó al punto de tener que currar como conductora de Uber durante un año para salir adelante. Es increíble pensar en esa montaña rusa, ¿sabes? De estar arriba a una situación así de vulnerable. Totalmente. Y aún así encontrar la manera de seguir. Y ahí entra algo que ella menciona mucho, ¿no? Sí. La danza. Ah, sí. El ballet clásico. Dice que fue como su ancla, su salvavidas en momentos chungos. Su cable a tierra, dice. Su espacio para conectar con ella misma. Exacto. Una disciplina que, en sus palabras, la rescató de la locura más de una vez. Esa conexión con el cuerpo a través del arte. Parece que ha sido clave en su vida. Hablemos ahora de las relaciones, que son otro pilar fundamental. La conexión con su madre es central. Importantísima. Fue todo un proceso para la madre aceptarla, ¿eh? Llegó un punto en que dijo, yo veo una mujer diario. Incluso se puso a estudiar desarrollo humano para entenderla mejor. Eso es muy potente. Aunque al principio, claro, hubo sus condiciones. Esa frase tan dura de, no quiero trabajadoras sexuales en mi casa. Pero al final el amor y el vínculo pudieron más. Ya. Y esa figura materna tan fuerte contrasta un poco con lo que Vogue describe como una dificultad histórica en sus relaciones de pareja. Sí, eso también lo cuenta. Hay una anécdota muy cruda que relata sobre un encuentro con lo que llama un fuck buddy. Fue como tocar fondo, ¿no? Y decirse a sí misma algo como, a ver, aquí la que está mal soy yo. Un momento de claridad dolorosa, quizás. Sí, un punto de inflexión para empezar a respetarse más y decir adiós a relaciones superficiales que no le aportaban nada. Y junto a la familia de sangre está la otra familia, la elegida. Ella siempre destaca lo importantes que han sido las mujeres en su vida, sus amigas. Claro. Habla con un cariño enorme de Natalia Tellez, a quien llama mi hija por elección. Eso dice mucho de la fuerza de esos lazos que se eligen, ¿no? Totalmente. Y aquí hay algo que me parece
no sé, paradójico incluso, y es que su autoaceptación profunda llegó relativamente tarde. O sea, ¿A qué te refieres? pues que vivió como mujer durante décadas. Fue reconocida públicamente así. Pero la aceptación interna real, sobre todo de su cuerpo, de su identidad trans de forma integral, eso aterrizó ya con 55 años. Parece que la pandemia tuvo algo que ver, ese parón reflexivo. Ostras, pues sí que es llamativo. Es que ella misma lo dice, ¿no? Que vivió peleada a muerte con sus genitales mucho tiempo. Exacto. Y fue un proceso interno, suyo, el que la llevó a aceptarse entera, a entender eso de que tienes que aceptarte, no puedes anular partes de tu cuerpo. Una reconciliación muy íntima, y sí, tardía. Y desde esa reconciliación yo creo que surge también su postura crítica sobre eso de ser una representación. Ah, sí, insiste mucho en eso. Sí, en que nadie representa a nadie, que cada cual tiene que encontrar su propio valor. Incluso advierte sobre la idolatría. Dice, no admires a tus ídolos por su vida, admíralos por su talento, porque te van a decepcionar. Es como un llamado a la autenticidad de cada uno, más allá de etiquetas o lo que esperen los demás. Ahora, ya cerca de los 60, parece que ha encontrado una paz diferente, ¿no? Una felicidad más profunda, quizá, en algo tan aparentemente sencillo y a la vez tan grande como cuidar a su madre. Sí, como cerrando un círculo de apoyo mutuo que ha marcado su vida. Totalmente. Exacto. Si tuviéramos que resumir, la trayectoria de Alejandra Bogue nos enseña que el camino hacia aceptarse a uno mismo no es una línea recta, ni mucho menos. ¿Qué va? Es una historia donde la resiliencia que nace muchas veces de la adversidad y los vínculos afectivos fuertes, los que heredas y los que eliges, son mucho más importantes que el reconocimiento externo o las etiquetas que te pongan. Y nos deja pensando, ¿no? ¿Hasta qué punto nuestra identidad es algo fijo, ya dado desde el principio, y cuánto es un descubrimiento que no para, que sigue y sigue, incluso cuando creemos que ya nos conocemos del todo? Buena pregunta. Y cómo esas luchas internas que todos tenemos por aceptarnos como somos con nuestras luces y sombras moldean la forma en que vemos el mundo y cómo nos relacionamos con los demás. Cool FM 106.1. Esto es 3x3, el podcast de la semana. Arrancamos con el salseo que te encanta. Solo aquí, en ¿Qué tal? 3x3. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy vamos a analizar, varias fuentes que nos han llegado sobre una figura muy mediática, Horacio Villalobos. Eso es. Tenemos trozos de entrevistas, una charla con López Dóriga, un reencuentro de Desde Gallola. La idea es, pues, intentar sacar las claves de su vida, ¿no? Sus éxitos, sus fracasos y quién le ha marcado. Exacto. Vamos a ver cómo su entorno familiar, sus luchas personales y su carrera en medios y teatro pintan un retrato complejo, diría yo, desde sus inicios hasta su impacto cultural. Vamos a ver qué le define realmente. Pues empezamos. Un punto que salta a la vista es el contraste familiar, ¿verdad? Un padre militar pragmático con humor negro Sí. y una madre, súper positiva. Él dice que era casi ciudadana honoraria de Disneylandia. ¿Cómo crees que eso le pudo moldear? Hombre, yo creo que le dio una dualidad, claramente. Por un lado, el pragmatismo, ese humor negro paterno que se ve, ¿no?, en su forma de ver la vida y en su comedia. Claro. Y por otro, el optimismo de la madre, que quizá le dio resiliencia. De hecho, él cuenta que ella le apoyó con el teatro cuando el padre, pues, se oponía. Ya. Hablando de teatro, él encontró ahí su refugio. Dice que de niño no encajaba, que odiaba el fútbol. Ujú. Sospecha que tenía déficit de atención y sufría bullying por ser diferente. Y se dio cuenta de su homosexualidad muy pronto, con 4 o 5 años. Madre mía, Y su padre pues le metió a fútbol y a karate. vaya tela. Y es interesante cómo transformó eso, ¿eh? No se dejó, achantar. Aprendió a defenderse. Él usa la expresión a madrazos, a golpes, en primaria. Uf, Y canalizó esa energía en lo que le gustaba, el teatro. Estudió con gente importante como José Luis Ibáñez. Esa lucha temprana, pues yo creo que le forjó el carácter combativo. totalmente. Y dejó derecho después de 6 meses, decía que era aburridísimo. Normal. Y entró en Televisa como reportero cultural en Canal 9. Entrevistó a gente como Nureyev. Pero el gran cambio fue Desde Gallola, ¿no? Sin duda. Y cuenta que surgió de una depresión y ataques de pánico. Sí, así es. Parece que la terapia fue como una catarsis.
Y de ahí nació este programa, que fue icónico. Sí, Fue pionero, ¿eh? Presentó personajes abiertamente gays, travestis, como la Supermana, Maniwis, pero sin ridiculizarlos, como crítica social. exacto. Rompió moldes en una tele que era, bueno, muy homófoba en esa época. Y vaya salida de Televisa. Renunció, dice él, encabronado, muy cabreado, vamos, porque le querían quitar los derechos del programa con un papelito. Ya. Se fue cargando sus pelucas, literalmente. Y luego tuvo que pelear para presentar sus obras, enfrentando censura y amenazas en sitios como Monterrey por promover la homosexualidad. Es que esa coherencia, esa defensa de su trabajo y de su identidad es una constante, ¿eh? Describe la discriminación como algo que sufre hoy todavía. Mm. Recibe insultos, amenazas. Pero recalca algo interesante. No ofenden las palabras, sino las intenciones. Y que él no abre la puerta a esas agresiones, ¿sabes? Su aceptación personal, el salir del armario, fue clave para su fortaleza. Mm. Menciona figuras clave como Manola Saavedra, que dice que terminó de formar su ética y su humor negro. Ajá. Y sus compañeros desde Gallola, claro. La Supermana, Daniel Vives, Maniguís, Carlos Rangel. Dice que formó una familia con ellos. Vivieron de todo. Éxitos y también discriminación en giras, en aerolíneas. Esas relaciones de lealtad, de camaradería, son fundamentales en su historia, se ve. También reflexiona sobre la vida. Cita a un locutor: el sentido de la vida es vivirla, punto. Simple pero potente. ¿Sí? Busca más la serenidad que la felicidad constante. Y dice que si muere hoy, se va feliz. En cuanto a relaciones, dice que está bien solo, enfocado en su trabajo, que le encanta. Sí. Señala que las parejas no han aguantado su ritmo y que necesita a alguien que le prenda intelectualmente. Que el amor tiene que irrumpir. Bueno, parece tenerlo claro. Y toca también, aunque sea de pasada, la sociedad mexicana actual. Dice que, a pesar de todo, sigue habiendo homofobia, doble moral. Ya. Y critica esas etiquetas que dividen, ¿no? Menciona fifí o chairo, que son términos políticos de allí para polarizar. Dice que son divisorias. Entendido. Entonces, haciendo balance de todo esto que hemos visto en las fuentes, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué imagen nos deja? Pues, a ver, yo diría que una figura compleja, sin duda. Resiliente, irreverente, un trabajador incansable. Y sobre todo, muy fiel a sí mismo, a pesar de las presiones. Sí, eso parece claro. Su historia subraya la importancia de ser auténtico, de luchar contra la discriminación, y de cómo el arte, la comedia en su caso, puede ser una herramienta de catarsis y de cambio. Una vida de contrastes y convicciones fuertes, vaya. Exacto. Y quizá, para reflexionar, en un mundo que a menudo presiona para encajar, ¿qué batallas libramos cada uno por mantener nuestra coherencia? ¿Y hasta dónde estamos dispuestos a llegar por defenderla? Ahí queda eso. Una buena pregunta final. Estás en 3x3, el lado oculto de la fama. Continuamos. Bienvenida a esta inmersión. Hoy vamos a explorar unos documentos fascinantes sobre un programa de televisión mexicano que, bueno, dejó huella, desde Gallola. Y en concreto su personaje más icónico, yo diría, Maniwis. Los textos que tenemos describen el México de principios de los 2000, un entorno social complicado, la verdad. Sí. Y cómo este programa usó la comedia para tratar temas LGTB+, pues de una forma totalmente nueva para la época. El objetivo es entender su impacto real, los obstáculos que sorteó y, bueno, ¿por qué conectó con tanta gente? Vamos a meternos de lleno. Efectivamente. Es un caso de estudio muy interesante, la verdad. Ver cómo la representación en medios puede abrirse camino y resonar, incluso en contextos que no parecen muy favorables, ¿no? Utilizando el humor como una lanza para la crítica y la visibilidad. Para empezar, situémonos un poco. El material que hemos consultado dibuja un México allá por 2001-2002, donde la homofobia estaba, bastante normalizada. Sí, eso es chocante. Decían que incluso se veía como un plus de tu personalidad. Tremendo. Tremendo, sí. Y la representación LGTB+ que había antes era, según describan las fuentes, una caricatura grotesca. Personajes simplemente para ridiculizar, que ofendían mucho a la propia comunidad. Exacto. Y justo ahí, en ese ambiente, es donde aparece Desde Gallola, una idea original de Horacio Villalobos. Su planteamiento era claro.
crítica social y política, pero a través de la comedia. Un reto considerable, ¿eh? Sobre todo porque arrancaron sin presupuesto de Televisa. Tuvieron que tirar de puro ingenio, vamos, reutilizando escenografías de otros programas. Lo que le dio esa estética tan particular muy suya, ¿verdad? Sí, un toque quirky, como dicen las fuentes, y algo importante, se apostó por el talento interpretativo, no tanto por el físico normativo de la tele de entonces. Se buscaba gente con talento. Y en ese contexto irrumpe Maniguís, interpretada magistralmente por Carlos Rangel. Un personaje clave. Los documentos detallan que nació casi por accidente, ¿sabes? A raíz de un sketch sobre chicos agredidos en el metro. Bueno, por su forma de expresarse. Por lo que en México llamaban jotear. Sí. Y parece que fue la propia audiencia quien bautizó al personaje, después de que Rangel soltara la palabra maniguís de forma espontánea. Es curioso ese detalle del agüita de manzanilla antes de grabar. Revela mucha frescura, mucha espontaneidad. Totalmente. Pero aquí viene lo interesante. ¿Cómo consiguió Maniguís, siendo una farsa, conectar de forma tan auténtica? ¿Cómo evitó ser otra caricatura más? Buena pregunta. Las notas sugieren que, aunque era un personaje exagerado, muy cómico... Sí, era una parodia. Claro, pero abordaba temas muy reales de la comunidad. Iban más allá de la denuncia obvia de la homofobia policial, por ejemplo. A ver, ¿cómo? Pues se atrevía a mostrar las complejidades internas, las segregaciones, como las llaman, dentro del propio colectivo LGTB+. Ah, vale. Reflejaba dinámicas como el clasismo o el trato a las personas trans en aquel momento. O sea, no era solo la víctima pasiva de la homofobia externa. Ya entiendo. Podía ser, como indican las fuentes, victimario dentro de su gremio. Uf, qué fuerte. Esa honestidad brutal, aunque claro, envuelta en comedia, fue yo creo que clave para que la comunidad abrazara al personaje, cosa que no había pasado antes. Y el alcance fue sorprendente, ¿no? Porque se emitía en Telehit, que era un canal de cable. No parecía tener una audiencia masiva a priori. Sorprendente es poco. Llegó a millones y millones y millones de personas. En México y en toda Latinoamérica. ¿Millones? Muchísima gente lo veía a escondidas. Eso dice mucho de la sed que había por una representación así, ¿no? Desde luego. Tal fue el fenómeno que, según se desprende de los textos, los directivos de Televisa intentaron hacerse con los derechos de los personajes. ¿Vieron el filón? Anda. ¿Y te pasó? Villalobos se negó, demostrando la independencia y la fuerza que había ganado el proyecto desde sus humildes comienzos. Y el análisis también subraya el impacto personal. Se menciona como Maniguís dio valor a muchísimas personas. Curiosamente citan sobre todo a mujeres. Sí. Eso es interesante. Para dar el paso de salir del armario, usando los sketches casi como un manual para decir así soy yo. Trascendió la etiqueta entonces, no era el personaje gay. Exacto, era simplemente Maniguís, un ejemplo claro de activismo total y fortísimo desde otra plataforma, ¿no? Con el humor como trinchera para gritar verdades. Y esto encaja con la evolución social que vino después. Los documentos señalan que México ha cambiado bastante en estos 20 años. Sí, se nota. Y que desde Gallola contribuyó a modificar el machismo y la homofobia que imperaba. A ver, obviamente no fue el único motor de cambio. Claro, no. Pero sí un elemento cultural relevante que ayudó a allanar un poco el camino. Entonces, como resumen de esta inmersión, ¿qué destacamos? Desde Gallola y Maniguís demostraron que con ingenio, valentía y... ¿Mucho humor? Mucho humor. Se podía crear una representación LGTB+ compleja, crítica y digna, incluso en el momento y lugar más difíciles. No solo entretenía, hacía pensar y daba fuerza. Sí, ilustra perfectamente cómo la cultura popular, a veces desde los márgenes, puede impulsar cambios sociales, superando barreras económicas y culturales. El humor como un vehículo para lanzar verdades incómodas, para brillar con toda la pluma, como decía una fuente. Me gusta esa expresión. Y enseñar a existir con dignidad, con fuerza y con mucha, usaban la palabra mexicana, jotería, refiriéndose a una expresión orgullosa de la identidad. Nos deja una pregunta flotando en el aire, me parece. En la sociedad actual, con nuevas sensibilidades, nuevas formas de comunicar, ¿sigue siendo el humor esa herramienta potente y afilada para desafiar prejuicios y abrir mentes? ¿O quizás sus reglas han cambiado por completo? Da que pensar, sí. Bueno, pues gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Un placer. Hasta la próxima. Así llegamos al final de este episodio de En 3x3, el podcast de la semana.
Gracias por acompañarnos en este viaje por los triunfos, secretos y chismes del espectáculo. Recuerda que cada semana hay más noticias, más anécdotas y mucho más de lo que nadie se atreve a contar. Solo aquí en 3x3. No desconectes, porque la buena vibra continúa en la mejor frecuencia. Cool FM 106.9, la radio que te pone al día y te pone a vibrar. Nos escuchamos en el próximo episodio y no olvides, el espectáculo nunca duerme. 3x3, el podcast de la semana.